Tribunal Constitucional. Integrada por los magistrados señores Carlos Ramos Núñez y Marianela Ledesma Narváez. Secretario relator, doctor Oscar Díaz Muñoz. Se agradecerá por favor al público asistente apagar sus celulares. Bien, pueden tomar asiento. Señor secretario, ¿le cuenta usted de las causas programadas? Buenos días, señor presidente, señores magistrados. Se ha solicitado en la fecha informar oralmente las siguientes causas. Causa número 5, expediente 4683-2012, amparo, interpuesto por Ángelo Hernán Arroyo Tolentino contra Corporación Pesquera Inca, Sociedad Anónima Cope Inca. Y damos cuenta, señor presidente, que se ha solicitado apurar para efectos del informe oral esta causa con la causa número 6. El expediente 4685-2012, amparo, interpuesto por Felicitas Vilma Laura Ortiz contra Corporación Pesquera Inca, Anónima Cope Inca. En ambas causas ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Ivo Ordinola. Señor secretario, en ambas causas, ¿el letrado que va a informar concuerda con la acumulación? Es el que lo ha solicitado, porque es quien es el único que va a informar además por la parte demandada. Correcto. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muy amable, gracias, buenos días. Este proceso llega a esta instancia en virtud del recurso de agravo constitucional interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de vista expedida por la Sala Mixta de Ojeo, que declaraba improcedente la demanda porque la Sala consideraba que debería haber una actuación probatoria que propia de este proceso de amparo. La pretensión de la demanda, la contenida en la demanda, es la reposición a su centro de labor. Yo vengo por la parte demandada. Y pide reposición porque considera que hay un despido incausado, porque su contratación modal intermitente está desnaturalizado por el único hecho de haber laborado ininterrumpidamente. Alega en su demanda adicionalmente, él reconoce en su demanda, afirma y en los acuerdos anteriores de que la contratación habida entre las partes, la empresa y patrocinada y el demandante, se suscribieron contratos y se suscribieron contratos válidamente suscritos, firmados, ¿no? O sea, había una relación válida. Solamente lo único que ataca es está desnaturalizada la relación laboral porque laboré de manera interrumpida. No obstante que nosotros hemos negado eso, lo que venimos discutiendo en varios procesos ya anteriores, 7, hay 2 que estoy yendo acumulando ahora, que son los últimos que hay en esta instancia ya. En los 7 anteriores, los magistrados de esta sala ya se han pronunciado. Lo que nos preocupa un poco es que se pronuncia sin ninguna motivación. Es decir, simplemente recapitulan lo que dice el demandante, dice, haciendo alusión a las sentencias anteriores, de que un contrato modal intermitente, donde se constata que no hay suspensión, está desnaturalizado per se. Simplemente no expresan motivo, doctrina, jurisprudencia, ni la ley. Nosotros venimos, por el contrario, siendo enfáticos en señalar de que ello no es así. O sea, una contratación modal intermitente, por el solo hecho de que no se constate que haya habido suspensiones, no desnaturaliza la relación laboral. Y eso lo advertimos adicionalmente en una sentencia del mismo Tribunal Constitucional, que es la 00471-2011, proceso de amparo, en la cual en su fundamento 5, textualmente y de manera literal se señala lo siguiente: no se desnaturalizaron los contratos, pues este tipo de contrato modal, se hace alusión al intermitente, permite la contratación de trabajadores para la realización de labores permanentes relacionadas con el giro de la organización económica del empleador, y aquí viene lo puntual, pero que son discontinuas porque pueden ser suspendidas o dependiendo de factores externos para su realización. Eso es lo que nosotros venimos a alegar, de que realmente la suspensión, cuando hay causas fortuitas o fuerza mayor en un contrato modal intermitente, es una facultad del empleador, no es una obligación.
Entonces, los magistrados anteriores que vienen sosteniendo esta tesis no lo motivan, no dicen por qué es que ellos consideran de que cuando no hay suspensiones ya se naturaliza la relación laboral y en estos casos deben ampararse los causados que ellos alegan, ¿no? Con este argumento que sostiene el Tribunal Constitucional anterior, o miembro del Tribunal Constitucional anterior, se llegaría a una aberración, que es la siguiente, que yo lo he puesto como ejemplo. Estas cosas que estoy diciendo, en el ínter de todo el proceso lo he venido señalando y sin embargo no se han pronunciado de manera alguna. Por ejemplo, una contratación modal intermitente donde se ponga un plazo de duración del contrato de 4 meses solamente, y en esos 4 meses no hay ninguna causa exógena, ninguna causa fortuita o fuerza mayor que haga que la relación se suspenda. Entonces, como no se suspendió, con el criterio del Tribunal Constitucional anterior, ya está desnaturalizada la relación laboral. Eso no resiste análisis. Entonces, eso es lo que yo vengo un poco a reclamar, una motivación. Me hace recordar a cuando había un pronunciamiento laboral también anterior, que era aquellos trabajadores que ya cobraron su liquidación de beneficios sociales no deben ser repuestos. Sin ninguna motivación. Lo repetían sentencias tras sentencias, años tras años, de manera inmotivada. Cuando el Tribunal Constitucional motiva la sentencia, se da cuenta que había un grosso error. Rectifica y es el criterio que actualmente se mantiene. Los trabajadores que han cobrado liquidación de beneficios sociales igual se les vulnera su derecho fundamental al trabajo. Y dicen, salvo que haya cobrado la ida, modifican el criterio, motivan la sentencia. Algo así está pasando acá. No están motivando. Estoy seguro que cuando ustedes adviertan o cuando ustedes motiven debidamente la resolución judicial, ¿por qué están sacando este criterio? Se van a dar cuenta de que hay un error. Y ese error deviene además de la norma misma. Fíjense que el artículo 53 del Decreto Supremo 003/97-TR señala expresamente lo siguiente. En 5 minutos más, no demoro más, 4 minutos termino. Señala lo siguiente. Los contratos de trabajo sujetos a modalidad pueden celebrarse cuando así lo requieran las necesidades del mercado o mayor producción de la empresa, así como cuando lo exija la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar o de la obra que se ha de ejecutar, excepto los contratos de trabajo intermitentes o de temporada, que por su naturaleza pueden ser permanentes. Sigue habiendo una posibilidad, no una obligación. Ni el artículo 64 que regula la contratación intermitente, insisto, ni la doctrina, jurisprudencia, ni nada, establece por qué es que sucede, mejor dicho, establece una obligación de suspender cuando hay una causa fortuita o fuerza mayor los contratos modales intermitentes. Es más, al contrario, si hacemos una interpretación sistemática de la normatividad, en este caso el artículo 15 del Decreto Supremo 003/97-TR, que lo acabo de mencionar, ¿qué es lo que señala este artículo? Lo que señala es lo siguiente: cuando hay causa fortuita o fuerza mayor, se le faculta al empleador, sin previo aviso, a suspender la relación laboral de manera perfecta. Es decir, no hay labores, no hay pago, ¿correcto? Con una comunicación al Ministerio de Trabajo. Pero el mismo artículo señala, con una coma, dice, deberá, sin embargo, de ser posible, otorgar vacaciones vencidas o anticipadas, en general, adoptar medidas que razonablemente eviten agravar la situación de los trabajadores. Esto es lo que ha hecho mi representada y patrocinada, precisamente. En los casos que no se demostraron interrupción o suspensión, cuando habían periodos de vera naturales o decretados por resolución directoral, lo que suele hacer las empresas pequeñas es, oye, te toca suspender, te lo voy a suspender. Los trabajadores no quieren eso porque se quedan sin remuneración. ¿Qué se hace? Labores de mantenimiento. Esto es regido en el artículo 15 del Decreto Supremo 097. Por eso, señores magistrados, yo estoy convencido, insisto, de que cuando se motive debidamente esta resolución, mejor dicho, se motive, porque en las resoluciones anteriores que ha dictado este TC hay 7 ya, sobre temas idénticos a estos 2 que están finalizando. Cuando se motive se van a dar cuenta de que no hay un razonamiento lógico, de que realmente lo que corresponde en estos casos es motivar en contra, o sea, a favor, que sí se puede, que mejor dicho, facultad del empleador suspender la contratación modal intermitente cuando hay causas fortuitas de fuerza mayor, no una obligación. Recordemos que el artículo 2, inciso 24, literal A de la Constitución Política del Perú, establece que nadie está obligado a hacer lo que la ley no le obliga, ni impedido de hacer las cosas que la ley no manda. Entonces, en función de eso, y al artículo 62 de nuestra Carta Magna sobre la libertad de contratación, es que nos hemos regido. No hemos violentado la norma y, por el contrario, hemos beneficiado a los trabajadores que no se han quedado sin trabajo. Por eso, señores magistrados, nosotros solicitamos que el recurso del agravio constitucional interpuesto por la parte demandante en estos 2 procesos que quedan realmente, y confiamos en que en todo caso, si no se nos da una razón, nos expliquen los motivos por qué consideran que por el solo hecho de no haber suspensión una contratación modal intermitente queda desnaturalizada. Se nos explica. Eso es todo, señores magistrados.
Sí, señor abogado, una inquietud, sin perjuicio de las preguntas que puedan formular los colegas. Usted sostiene que el tribunal ha emitido 7 sentencias estimatorias en casos idénticos. Sí. Y sostiene además que el Tribunal Constitucional ha declarado fundadas esas 7 demandas sin fundamento. Sin motivación. O sin motivación. Y luego que hay un caso similar que usted ha invocado, en donde el tribunal emitió varias sentencias en una misma línea y luego varió su... Lo dijo sutilmente. En este proceso que yo he leído, el expediente 471 del 2011, declaran infundada la demanda de amparo. Y sutilmente dicen esto, lo que acabo de decir. ¿Cuáles fueron, cuál fue el caso que usted refiere como antecedente que justificaría un cambio de criterio del tribunal? Este 471. Pero, ¿cuál era la materia ahí controvertida? Igual, el tema de reposición por despido incausado en virtud de desnaturalización de contratos modales intermitentes. Contratos modales intermitentes. Lo mismo en todos ellos. Ya. Sería conveniente que usted presente un escrito breve en donde con carácter ilustrativo le explique al tribunal, a esta sala y al tribunal lo siguiente. Advierto que en tal caso el tribunal emitió tales sentencias y luego modificó, ¿no? Y por lo tanto, el hecho de que en casos de nuestra empresa, en donde ya hay 7 sentencias, esto no significa que no se pueda revisar ese criterio. ¿Me comprende? De tal forma que de forma muy escueta nos ponga usted en blanco y negro con los datos de esas sentencias que usted ha referido. ¿Ok? Correcto, señor. Y luego la explicación final relacionada con que no se trata de una cuestión obligatoria, sino potestativa del empresario, en el detalle que usted refirió de la norma que invocó. Mañana mismo, señor presidente. Correcto. Sí, señor magistrado Carlos Ramos. Una pregunta. ¿Por qué razón el Tribunal Constitucional tendría que variar su posición? Insisto, cuando demanda parte accionante del demandante demanda la reposición, solamente se anunció, señor, en esta sentencia, que puedo publicar en un minuto, en estas dos sentencias, el Tribunal Constitucional ha establecido que cuando hay un contrato moral intermitente donde no ha habido suspensiones, está desnaturalizado. Y en función a eso dice, yo he trabajado de manera interrumpida y mi contratación está desnaturalizada, por consiguiente, el cese de la relación laboral por vencimiento del contrato es un despido incausado y permanente de reposición. La sentencia del Tribunal Constitucional, en las cuales se basa, y la sentencia que ha sido expedido en el proceso de mi patrocinada y representada por PEICA también, en los 7 que hago alusión, no se motiva. No se dice por qué razón es que considera que cuando no hay suspensión, per se, debe ser declarada desnaturalizada la relación laboral. No lo motiva, simplemente lo dice. Así como, insisto, cuando decía, aquel que ha cobrado liquidación de beneficios sociales no amerita la reposición. Idéntico. Yo, sin embargo, vengo en todo el proceso señalando el artículo 15, que faculta a la empresa a darle facilidad al trabajador en estos casos. El artículo 64, el artículo 50, el que acabo de mencionar, el artículo 53 del Decreto Supremo 003/97-TR, el artículo 62 de la Constitución Política, el artículo 2, inciso 24, literal A de la Constitución Política del Estado. En función a esos argumentos, nosotros consideramos que realmente no hay motivación, que es una facultad, cuando suceden estos dos motivos, caso fortuito de fuerza mayor, del empleador que le faculta la contratación moral intermitente, no una obligación. Esta obligación que la establece el TC no la motiva dónde está, ni en doctrina, ni en jurisprudencia, ni en ley. Vista la causa, queda algo. Gracias, señor magistrado. Permiso. Causa número 24, expediente 5270-2003, proceso de habeas corpus, interpuesto por Rodolfo Martínez Mendoza Arenas contra Lunal, Regal y otros jueces de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa y otros. Ha solicitado informado oralmente por la parte demandante el abogada Carmen Teresa Sanz García. Sí, abogada, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente, señores magistrados. Este corpus nuevamente lo venimos a interponer al amparo del artículo 4 del Código Procesal Constitucional, debido a que las resoluciones firmes signadas como la sentencia número 51-2011
y la sentencia de vista es 5-S, violan, ¿no?, la tutela procesal efectiva, principalmente porque tienen una motivación aparente. Las sentencias condenan a mi patrocinado a una pena privativa de libertad de 6 años por el delito de tenencia ilegal de armas. Pero es el caso, señores magistrados, que estas armas, que se tratan de 2 revólveres y municiones, no fueron encontradas físicamente en posesión de mi patrocinado, sino cuando él con un conocido toman un vehículo taxi. Estas armas fueron encontradas en la guantera del vehículo y en la parte posterior del asiento. Y nunca, en realidad, tampoco se efectuó una pericia dactiloscópica para verificar si efectivamente mi patrocinado había tocado siquiera estas armas, ¿no? Hay que tener en cuenta también, señores magistrados, que existen informes. Un momentito, si fueran tan amables de continúe. Muchas gracias. Informes técnicos de balística forense que señalan, ¿no?, que el revólver calibre 32 está inservible por deficiencia mecánica. Otro revólver calibre 22 se encuentra inoperativo y las municiones no corresponden a las. Entonces, ¿cómo se podría amenazar la seguridad pública si estas armas se encontraban inutilizables? También en la sentencia no se ha valorado que el coprocesado, Henry Guillén, que era el chofer del vehículo, ha reconocido las armas como suyas, acogiéndose a la confesión sincera. Y como señalé, ¿no?, sin embargo, se ha condenado a mi patrocinado por este delito de tenencia ilegal de armas. Por eso nosotros hemos venido a sostener que en estas sentencias hay una motivación aparente y que, no pretendemos que el juez constitucional revise nuevamente el caso como una suprainstancia, sino que en realidad se verifique que estas resoluciones judiciales se hallan violentas, ¿no?, el derecho de la procesal efectiva por esta motivación aparente. Por eso solicitamos que se declare fundada la demanda. Vista la causa, queda el voto. Causa número 32, expediente 7678-2013, proceso de habeas corpus, interpuesto por Juan Jesús Pulgar Maldonado contra Luis Escalante Medina, juez del segundo Juzgado civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna, solicitado informar oralmente por la parte demandante, el abogado Juan Jesús Pulgar Maldonado, que interviene en causa propia. Señor presidente, me dice el recurrente que hará un informe de hechos, aun cuando se ha presentado como abogado. No. ¿Usted no es abogado? Bien, va a ser un informe de hechos entonces. Aquí me pusieron doctor, pero... Sí, un momentito, por favor. Sí. Un momentito. Señor Juan Jesús Pulgar Maldonado, exactamente, Pulgar le pedimos que usted haga un informe, pero solamente sobre los hechos, no sobre apreciaciones de carácter jurídico. ¿Correcto? Sobre hechos, correcto. Bueno, ante todo quiero ofrecer mis respetos a los magistrados del tribunal, de esta sala, y decirles que tiene por objeto el presente recurso de agravio constitucional la obtención de una decisión fundada en derecho, con la debida motivación y eficacia de lo sucedido, lo cual no se ha hecho hasta la fecha, no obstante haberse impugnado toda resolución. Y por lo tanto no ha quedado otro remedio idóneo, excepcional, plausible, como el presente habeas corpus.
en defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad individual, con la libertad individual y en concordancia a un debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva. Señor Pulgar, dígame usted. Maldonado, mire, la ley habilita la posibilidad de que la parte informe sobre hechos. Usted nos está haciendo una referencia de carácter jurídico, de carácter procesal. Debe usted limitarse a los hechos. ¿Qué hechos invoca y quiere usted Bueno, entonces limitémonos a decir que, bueno, perfecto, no estando mi abogado presente, estando de viaje, me limitaré a lo que usted pide, señor presidente. Trato de ser lo más preciso posible, ¿no? Luego, tengo que decir, todo esto deriva, todos los hechos derivan de una demanda de nulidad de acto jurídico, la cual fue desestimada y declarada improcedente en la sentencia, no llegando a ningún asunto de la controversia del fondo del asunto, a ninguna decisión. Dígame usted. ¿Quién demandó a quién? O sea, demandante. ¿Usted demandó? Demandé. ¿A quién demandó? A la parte contraria, en este caso a la Asociación Rosa. Ya. ¿Qué Correcto. demandó? Nulidad. Nulidad de acto jurídico, el cual, habiendo llevado así un proceso regular, termina declarándose en sentencia improcedente con decisión motivada aparente. O sea, usted inicia un proceso y, correcto, y termina con una desestimatoria. Una desestimación declarando improcedente en sentencia con una motivación aparente, defectuosa, ¿no es cierto? Correcto. Tras esto se interpone un recurso de amparo, el cual también es desestimado en la misma forma, con triquiñuelas. Ya. Correcto. Con y este triquiñuelas. proceso termina. El de amparo termina. ¿Y termina entonces, dónde? ¿En el Tribunal Constitucional o a nivel...? No le digo, no me permiten el acceso a la instancia, a la pluralidad de instancias. No me permiten el acceso. Me declaran liminarmente inadmisible, no obstante cumpliendo los requisitos mínimos que exige el artículo 42 del Código Procesal Constitucional. Ya, ¿y cómo llegamos a este habeas corpus que usted ha planteado? Perfecto, no quedando otro remedio. Entonces, interponemos este recurso de amparo por plausibilidad, como remedio de excepción. Es un recurso de habeas corpus por delitos conexos contra la libertad individual y el delito. Perdóneme, dígame usted. Usted está en este proceso demandando al juez del segundo juzgado. Exacto, que es el que resuelve. ¿Qué es lo que ha hecho el juez que motive usted su demanda? O sea, que motive haberme declarado admisible y no haberme permitido la pluralidad de instancias. Está bien. Okay. Correcto. Tenemos la idea del tema. Sí. Va a preguntarle el magistrado. Adelante, doctor. Señor, ¿en qué medida su libertad ha sido afectada por este? En la medida no de hecho, sino como generadora de derechos, porque si no, no tendría razón alguna la libertad humana. Esto es una generadora de derechos. Permítame, generadora de derechos, en el sentido que se acomoda a ley y sobre todo en el sentido que crea el derecho mediante la autonomía jurídica, ¿correcto? Y no quedando otra idónea, apelo a la plausibilidad del habeas corpus a fin de obtener una decisión fundada en derecho, debidamente motivada y en concordancia a un debido proceso y tutela procesal efectiva. Bien, ya hemos entendido su punto de vista, ha sido usted escuchado. Esta sala le agradece su participación.
participación. Muy amable, doctor. Y vamos a ver con especial cuidado Exactamente, y resolver doctor. de acuerdo a la Constitución. Exactamente. y de acuerdo a la ley. Te hago hincapié un momentito, doctor, que ya se ha presentado un informe por escrito que detalla perfectamente los hechos. Muy bien, La concesión. lo vamos a tener en cuenta. Muy amable, doctor. Vista la causa, queda algo. Señor presidente, damos cuenta que las demás causas programadas para la fecha no se han presentado a rendir el informe correspondiente, aun cuando este hubiera sido solicitado. Vista la causa, quedan algo. Sí.